Tercera semana, tercera clase en Biblias abiertas, noche de enseñanza, como dice el director de esta casa. Y vamos a seguir hablando del tema, ¿de acuerdo? Vamos a seguir hablando del tema, de la aventura de una reforma, pero esta vez tiene como subtítulo El milagro. Breve resumen en 2 minutos y continuamos con nuestra enseñanza. En el primer mensaje estuvimos viendo el libro de Nehemías, el inicio del libro, y vimos la reacción de Nehemías frente a todo lo que le contaron. De tal manera le impactaron las noticias que le llegaron a Nehemías que para encontrar alivio al dolor de su estado, él decidió acudir a aquel que puede aliviar su dolor, que podía calmar ese deseo que tenía por ayudar y poder expresar todos sus deseos. Lo que hizo fue acudir a Dios. Acudir a Dios para aliviar ese malpesar que tenía por los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Fue en la presencia de Dios donde se desencadenó un deseo fuerte por hacer algo, por ser útil, por ayudar. Fue entonces que él se puso en las manos de Dios. Frente a un problema que le contaron, realmente una nación necesitaba una reforma. Él acudió a Dios porque esa noticia le había dolido, expresó a Dios su deseo de ayudar. Dijo: Señor, me abandono en ti, pero quiero que consideres que hay un deseo dentro de mi corazón. El segundo mensaje, vimos cómo él se puso ya manos a la obra. Analicemos su primer paso para hacer algo. Él quiso hacer algo y analicemos prácticamente sus primeros pasos para él ponerse manos en el asunto. Él quiso ser útil frente a una gran obra de restauración, y lo maravilloso y humilde por su parte fue que Nehemías no culpó a nadie, no buscó culpables. Él no dijo: si yo hubiese estado en Jerusalén las cosas no hubiesen sido así, no tendríais este desastre, no hubiera habido esta ruina. No, él no buscó culpables, sino que él buscó soluciones. Y la solución fue: quiero ayudar. Y creo que ese es el mejor, la mejor fórmula para arreglar las cosas. No es mandar a nadie, es ponerse uno manos a la obra. Y él, lejos de criticar y lejos de buscar culpables, él dijo: no, vamos, yo voy a hacer algo y voy a aceptar la realidad. Estamos así no porque Dios la tenga tomada con nosotros. Estamos en la situación en la que estamos como nación, no porque Dios se ha olvidado de nosotros. Estamos como estamos porque somos culpables. Y Dios no es el culpable de todas mis desgracias, ni de todas las desgracias como nación, sino que estamos así porque nos lo merecemos. Y él hablaba de su pecado, del pecado de su casa y del pecado de Israel. Y decía: lo que no sucede porque no lo merecemos. Dios no tiene culpa de nada. No busquemos culpables a Dios, que Dios no es culpable de mis desgracias, sino aceptemos la realidad. Él expresó su deseo, él quería hacer algo. Pero el querer no es suficiente en el caso de Nehemías, porque él quería hacer algo, pero no tenía recursos para hacer algo. Entonces lo único que tenía él era un deseo, pero él no tenía los recursos para llevar a cabo su obra de restauración. Lo bueno de Nehemías era que si él tenía recursos,
Él sabía cómo usar esos recursos. Entonces, había un puente entre hacer algo y el deseo. Y era el puente que no tenía recursos. Si yo tuviera los recursos, decía Nehemías, yo sabría cómo llevar a cabo la obra de restauración, porque teniendo los recursos, yo sé cómo actuar. También dejemos claro, y quiero resaltar antes de seguir, que si tienes deseo de hacer algo, pero no sabes cómo hacerlo, mejor no hagas nada. Ten la delicadeza, la humildad y la sencillez de buscar a Dios como hizo Nehemías, y antes de pedirle los recursos, pídele a Dios capacidad para usar esos recursos. Porque en la Biblia hay un montón de historias de gente con un gran deseo, pero al no saber usar los recursos, trajo desgracias. Y dimos como ejemplo que aquel que queriendo contribuir con el hambre de los hijos de los profetas que se moría, pero echando en la olla, queriendo hacer el bien, pero sin saber lo que echaba, trajo muerte a los profetas. Por eso no bastan los deseos. Inclusive no son suficientes los recursos si no sabemos cómo usarlos. Lo que necesitaba Nehemías, él tenía deseo. Sabía cómo usar los recursos. Lo que le faltaba eran los recursos para hacer algo. Pero es que él sabía. Pero es que resulta que Nehemías sabía quién tenía los recursos. Y dijo, Señor, no hace falta que los creas. Es que resulta que yo sé quién tiene todos los recursos. Todos los recursos los tiene el rey a quien yo sirva. Yo sirvo al rey Artajerjes. Yo sé que él tiene todos los recursos que yo necesito para llevar a cabo esta obra de restauración. Por eso lo único que necesito por tu parte, Señor, es que hagas un milagro. Y seguimos nuestra aventura de una reforma. Él tenía el deseo. Ese deseo por ayudar creció cuando él se metió en oración en el mes de Quisleu, que viene a ser el mes de diciembre. Durante meses, y hablemos cuál fue su tiempo que él dedicó en oración y ayuno. Dijimos que el ayuno no podía ser de comida, porque él era copero del rey y él tenía que comer de la misma porción, por lo menos de la misma olla. Él no podía dejar de beber, él bebía vino. Cada vez que el rey quería beber vino, él tenía que beber vino por lo menos de la misma copa. No, bueno, más que de la misma copa, sino de la misma botella. Porque eso era la función de uno de los coperos. Era para evitar que lo envenenaran. Por eso de alimentos no pudo ayunar. Pero él sí, quizá en su tiempo libre, quizá del alimento personal en su momento libre, el de comer lo que él quisiera, quizá eso sí, pero más bien ayunó de tiempo. Y durante meses, como vamos a ver, él recordaba a Dios, Señor, sé quién tiene los recursos, necesito un milagro. Continuamos en el final de la oración de Nehemías. Y era, Señor, el milagro que necesito es este. Capítulo 1, verso 11, el final dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a analizar esta parte de la oración. Nehemías estaba pidiendo a Dios un milagro. Porque aunque él quisiera hacer algo, no podía. Gracias, maestro, por poner el versículo ahí en el chat. Aunque él quisiera, no podía, necesitaba un milagro. Pero fíjate el milagro que pide. Fijaros lo que Nehemías esperaba ver por parte de Dios
era: Señor, dame gracia, número uno, dame gracia delante de aquel varón. Aquel varón era el rey. Señor, dame gracia delante del rey. Cuando él dice: y concede buen éxito a tu siervo, esto parafraseando es: Señor, dame gracia delante del rey, y si hallo gracia delante del rey, que lo que me suceda me salga todo bien. Básicamente, era eso el milagro que necesitaba Nehemías. Señor, yo necesito que me des gracia delante de mi rey. El milagro de Nehemías no era: Señor, mata al rey, conviérteme a mí en rey. Y siendo yo rey, yo puedo hacer lo que quiera. Así que Nehemías sabía que el que tenía los recursos era el rey. Él sabía que si él hubiese sido rey, él tenía los recursos. Pero él no dijo: Señor, mata al rey, y que sea yo rey, y entonces puedo ayudar a tu pueblo. Porque a veces, hermanos, pedimos cosas muy ilógicas. En ocasiones, hermanos, le pedimos a Dios cosas que por muchos ayunos, por muchas oraciones, por mucho que intercedamos, por mucho que dediquemos, hay cosas que Dios, mis amados, no va a hacer. Sí, pero Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Sí, Dios todo lo puede. Pero fijaros, a la pregunta: ¿Dios todo lo puede? Claro. La respuesta es sí. Pero no tendríamos que quedarnos ahí. Seguiríamos: ¿Dios todo lo puede? No. Porque hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Y qué cosas Dios no puede hacer? Es imposible que Dios mienta. O sea, Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede forzar la voluntad. Dios no te puede obligar a hacer algo que no quieras hacer. Entonces, Dios no es... ¿Cómo lo diría? Dios no es como un dios griego. Los dioses griegos son dioses que su omnipotencia no es relativa. Ellos pueden hacerlo todo. Y ellos pueden amar y asesinar. Ellos pueden amar y odiar. Ellos pueden hacer todo, no tienen límites. Pero Dios no es así. Dios es un Dios moral. Y como es un Dios moral, hay cosas que Él no va a hacer. Y si le pides algo que no es conforme a su voluntad, Él no lo va a hacer. Porque dice la Biblia que Él, dice, si alguno pidiere algo conforme a su voluntad, fijaros, dice, Él nos oye. Hay cosas, mis amados, que se escapan de toda lógica, y por lógica Dios no las puede hacer. Dios, por ejemplo, no va a ser convencido por el hombre cuando el hombre intenta pactar con Dios y decir, hay incluso ofertas de telepredicadores, por no podríamos llamarlo de otra manera, ofreciendo milagros. Y diezma, y da, y si lo haces el Señor te va a cumplir las peticiones del corazón. No hay base bíblica para asegurar de que Dios va a hacer nada, hermanos. Si tú le das a Dios, entonces Dios te va a dar a ti. No hay base bíblica para tal acción. O sea, Dios no es un negociante. Dios no es un empresario. Por eso, por lógica, hay cosas que Dios no va a hacer. Entonces, cuando queramos pedir algo a Dios, por eso la Biblia dice, pedís y no recibís. Y el texto dice el por qué no recibimos. Dice, pedís mal. Y el texto también dice, ¿por qué se pide mal? Dice, para gastar en vuestros deleites. O sea, todo lo que sean para deleites personales. En otras palabras, Dios no es un cumplecaprichos de nadie. La Biblia dice que Herodes
Herodes Antipas dice, buscaba a Jesús. Y yo pregunto, ¿buscar a Jesús es malo? No, buscar a Jesús es bueno. Pero es que mira, ¿para qué quería buscar a Jesús? Dice, para verle hacer alguna señal. Es decir, Señor, hazme aquí un milagrito. Y dice la Biblia, Jesús no le respondió palabra. ¿Sabes por qué Jesús no le respondió palabra a Herodes Antipas? Porque quería manejarle a su antojo. Pensaba que Dios era una varita mágica, y Dios no es una varita mágica que anda por el mundo cumpliendo caprichos a nadie. Herodes no solamente oró a Dios, sino que sabía cómo orar, y cuando le pidió un milagro, sabía lo que le estaba pidiendo. Señor, dame gracia. Porque si tú me das gracia, Señor, será suficiente. Porque una vez que tú me des gracia, Señor, yo sé que con la gracia tuya en mí, me vas a dar buen éxito y me van a salir las cosas bien. Y no hace falta que mates a ningún impío, no hace falta que mates al rey. Con que me des gracia, Señor, yo sé que para mí eso será un milagro. Dame gracia. Y dame gracia, mira lo que significa. Nehemías pasaba tiempo con el rey. De hecho, un copero era alguien de confianza. El rey tenía depositada confianza en él. Pues si no confiaba en él, no podía ser su copero. Porque uno de los primeros o uno de los atentados potenciales a un rey, sobre todo persa, era que el copero lo envenenara. De hecho, el padre de Artajerjes murió envenenado por su copero. Le traicionó un copero. Entonces tenían que buscarse esos reyes, sobre todo persas, y por lo ocurrido en la familia con el rey Artajerjes, era buscarse un copero de confianza. Entonces Nehemías pasaba tiempo con el rey. El rey había depositado confianza en él. Seguramente Nehemías conocía secretos de estado. Había hablado muchas veces y ahí estaba Nehemías presente. Le trataba con respeto. A su lado, Nehemías se sentía protegido. Nadie podía tocar al copero del rey. O sea, tenía inmunidad diplomática. Nadie podía tratarle mal. De hecho, por orden del rey, tenía que tener buena salud. Y eso se ve, el contexto es en el versículo 2. Le dice, ¿por qué está triste? Luego lo veremos. Dice, pues no estás enfermo. Como diciendo, si tú estás enfermo, tú no estarías aquí. Y mi orden es que tú estés bien sano. Y es que así trabajaban los reyes. Por eso es que en Daniel capítulo 1 vemos cómo los cuidaban, les daban de comer, los cuidaban bien, porque tenían que ser personas saludables. Entonces, tenía todo eso depositado en él. Pero resulta que Nehemías no estaba interesado en ayudar a Dios cómo hacerlo. O decirle, Señor, mira, lo vas a hacer de esta manera y de esta otra. Cuando yo hable con el rey de asuntos, Señor, cuando quizá yo vea que tiene un buen día, Señor, le voy a sacar conversación. No. Eso no quería Nehemías. Nehemías decía, Señor, yo necesito un milagro. Y para saber qué es un milagro, es que tú me llenes de gracia. Y que me llenes de gracia, Señor, significa para mí esto. Que sea Él quien se interese por mis asuntos personales. Si Él se interesa por mis asuntos personales, cosa que ningún rey va a hacer a ningún copero, sabré que he hallado gracia. Fijaros, Nehemías sabía lo que le estaba pidiendo a Dios. Señor, necesito un milagro. Si quieres que yo sea quien ayude a tu pueblo y restaure Jerusalén, que haya gracia. Que el rey
se interese por mí, por lo que me sucede. Y cuando eso suceda, dame éxito. Y entonces sabré que estoy en tu voluntad. Todo eso era un milagro. A veces los milagros no son lo que nosotros creemos. A veces, hermanos, queremos ver un milagro. Que un paralítico se levante es un milagro. Una sanidad es un milagro. Pero fijaros, aquí el milagro era hallar gracia delante del rey. Y a veces no sabemos apreciar muchos milagros que Dios hace. Ha hecho tantos milagros Dios. Tantísimos milagros Dios ha hecho. Y no sé si le agradeces a Dios todos los milagros. Fijaros el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como no había estado antes triste en su presencia, y aquí vamos a aplicar mucho la hermenéutica porque vamos a pararnos en cada palabra. Me dijo el rey, fue una pregunta, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, y dice la Biblia, entonces temí en gran manera. Vamos a seguir, mis amados. Dijimos que la noticia les llegó en el mes de Quisleu, por ahí mediados de diciembre, lo que equivaldría a nosotros, ¿vale? Él se mete en oración y la primera respuesta que ve a la oración es en el mes de Nisan. Del mes de Quisleu al mes de Nisan han pasado 4 meses. Por eso dije que no podía ayunar de comida, porque nadie puede ayunar 4 meses. Nadie puede estar sin comer 4 meses, se muere. Pero durante 4 meses, cada vez que iba a la presencia de Dios le decía, Señor, dame gracia delante del rey. Quizá él oraba, mira cómo están en Jerusalén, ayúdalo, Señor. Pero te recuerdo, por favor, dame gracia delante del rey. Necesito un milagro. 4 meses esperando la respuesta. Él no sabía cuándo iba a recibir la respuesta. Entonces, él pidió un milagro, pero él supo esperar. Él fue paciente. ¿Saben lo que significa paciencia? Sufrir sin perturbación de ánimo. Y creo que necesitamos muchas veces ser pacientes. Que suframos y que nadie nos note. En el ánimo incluso. Sufrir sin perturbación de ánimo. Eso es paciencia. Creo que necesitamos mucha paciencia. José tuvo una paciencia increíble. Cuando él vio a sus hermanos, algo en su interior, hubo una guerra de sentimientos, quería abrazarles. Pero dice la Biblia que frente a sus hermanos, sereno, tranquilo. Pero cuando se marchó, dice la Biblia, se escondió detrás de las cortinas y lloró amargamente. Sufrió sin perturbación de ánimo. Supo esperar la respuesta de Dios. Mientras el milagro llegaba, él vivía en un estado equilibrado. Supo esperar en Dios. Creo que si estás esperando ver un milagro de Dios, lo primero que te aconsejo es intenta vivir todos los días siendo paciente, porque si no te va a costar mucho. Porque si le estás pidiendo a Dios un milagro, la Biblia dice, mi tiempo, decía el salmista, está en tus manos. Él sabe cómo y cuándo hacerlo. Y si hay algo, hermanos, que no guarda relación, es
intentar a Dios meterle prisas por algo. Cuando le pides a Dios algo, Él ya sabe lo que necesitas. Descansa en las manos de Dios. Te va a ayudar en la respuesta, te va a ayudar la paciencia, hermanos. Porque no sabemos cuándo Dios puede que un día te levantes, cuando menos te lo esperes, y puede que sea ese día. Y vive cada día como si fuera el día donde vas a recibir el milagro. Mira la promesa que le hizo Dios a Abraham en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y para que le hiciera una nación grande necesitaba tener hijos. Pero era Abraham de 75 años. Pero mira el milagro. Romanos capítulo 4, verso 18. Pero creyó en esperanza contra esperanza. Ahí la paciencia. Dice otra versión: cuando ya no había esperanza de nada, todavía él tenía esperanza de que Dios podía hacer algo. Luchó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme lo que Dios le había dicho. Y mira el milagro cuando lo recibió. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de 100 años. O de la esterilidad de la matriz de Sara. 25 años, hermanos. Pero él creyó que si yo necesito un milagro, se lo pongo delante de Dios, me abandono, no me meto en el tiempo, pero deposito mi confianza en Él. Voy a vivir cada día como si fuera el día que voy a recibir el milagro. Fijaros, así es como vivió Nehemías, esperando su milagro. Mira cómo sigue. Dice que él nunca había estado triste delante del rey. Es decir, en otras palabras, él no forzó la situación. En otras palabras, él no quiso ayudar a Dios a hacer el milagro. Y ahora profundizamos. Durante 4 meses ocultó su tristeza. En otras palabras, él no quiso ayudar a Dios, ni darle ideas a Dios de cómo tenía que hacer las cosas Dios. Hermanos, muchas veces queremos convertirnos en maestros de Dios y que Dios sea nuestro alumno. Señor, mira los milagros supuestamente que esperan muchos. Señor, necesito ver un milagro. Señor, si he sufrido tanto, me han hecho tanto daño, Señor, y un milagro sería para mí, Señor, que pagaras a fulano y a mengano. Señor, si le pasara esto y lo otro. Eso no es un milagro. Eso no son oraciones. Eso, ¿sabes cómo se llama? Maldición. Eso son maldiciones. ¿Pretendes que Dios escuche tus maldiciones y que encima las lleve a cabo? Señor, mira a fulano y el otro, qué mal me ha hecho. Señor, si le pasara esto, que no es una oración, que no es un milagro, que es una maldición. Y Dios no cumple maldiciones a nadie. O sea, cuando pidamos a Dios, tenemos que saber cómo pedir. Y él no forzó la situación. Él no le dijo: Señor, mira, yo te creo, sé que lo puedes hacer, pero me voy a poner triste delante del rey, a ver si hoy se da cuenta, Señor. No, él no hizo eso. Señor, necesito un milagro, pero yo no me voy a meter en asuntos divinos. Como tú lo haces, no me voy a meter. Cuando tú lo hagas, tampoco me voy a meter. Me voy a abandonar en tus manos, pero sé que por lo menos poder puedes hacerlo. Que quieras o no es otra cosa. Pero yo no te estoy pidiendo cosas para mí. Quiero ayudar a tu pueblo, Señor. Entonces, como si tú quieres que yo les ayude,
concédeme este milagro. Como lo hagas, no lo quiero saber. Cuando lo hagas, tampoco lo quiero saber. Pero considera que tu pueblo está en afrenta. Eso es tener una conversación con Dios como quien habla con su Dios. Con un amigo, con confianza, sabiendo que Él nos oye. A veces, hermanos, vamos delante de Dios y como que antes de pedirle algo, como que creemos que Dios es como el ser humano, que podemos levantar su autoestima. Hoy se ha levantado Dios un poco de mal humor. Voy a ver si diciéndole unas palabras bonitas le bajo el humor a Dios. Señor Dios todopoderoso, grandioso maestro, rey de reyes, que abriste el mar rojo y que enviaste las plagas, y lejos de orar le predicamos a Dios. Que Dios no quiere que cuando acudas a su presencia le prediques. Que Dios quiere oír tus oraciones. La Biblia dice, cuando estés triste, ora a Dios. Fíjate, Dios dice que me interesa que me cuentes lo triste que estás. ¿Y qué te pasa aquí? Me intereso por ti, por tu estado. ¿Qué te pasa, pequeño, pequeña? Cuéntamelo, dímelo con sinceridad de corazón. Que no hace falta... Mira, hermanos, cuando yo vengo de vender, mi niño... El que me va a cumplir 5 años baja corriendo. Bueno, él abre y hace, ¿quién es? Y hago, soy yo, y baja corriendo. Y cuando yo subo a mi casa, mi mujer y mi niño no me están esperando para decirme, gracias, papá, bueno, por haber salido a vender, gracias a ti, tenemos comida en la mesa. No, yo no quiero... Es que si me hacen eso, digo, ¿qué hacéis? Y te damos las gracias por ser así. No, es que no quiero ni que me den las gracias. Es que para mí es un deleite el ayudarlos, el atenderlos, el cuidarlos. Es como si uno de mis hijos está triste y antes de contarme un problema que tiene, me dice, oh, padre, bueno, que sales todos los días a vender. Y digo, hijo, ¿te pasa algo, papá? ¿Estás bien? No, papá, es que tengo un problema. Hijo, pues empieza por ahí, que a mí no hace falta que... Saber hablar con Dios. Quitemos ese paradigma, hermanos, de creer que Dios es como un ser humano y que tenemos que levantar su autoestima y que Dios tiene momentos de bajón. Que no, hermanos, ves a Dios con confianza. Habacuc le dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Ya no... Mira, la situación en la que estamos es insoportable, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a hacer ver tanta molestia, tanta maldad? Señor, necesito un milagro. Sálvanos, Señor. ¿Hasta cuándo, por favor? Eso es abrir el corazón a Dios. Y mira la promesa, dice el verso 4. Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque lo que voy a hacer en tus días, cuando lo cuenten, no se lo van ni a creer. Fíjate, él le ha pedido a Dios un milagro y Habacuc ha recibido la respuesta. Voy a hacer un milagro que cuando lo cuenten, ni se lo van a creer. ¿Y sabes cuál fue el milagro? Verso 5, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y esto, hermanos, ¿cómo se entiende? Señor, te pido un milagro. Me dices que el milagro que vas a hacer, cuando lo cuenten ni se lo van a creer. Y el milagro es que nos lleven a todos cautivos. Que nos saquen de la tierra de Israel. Esto tiene una razón divina que tiene que ver, que se remonta a el libro de Levíticos. Trabajarás la tierra 6 años y al 7º lo tienes que dejar descansar. Se remonta ahí.
Se remonta por qué Israel, capítulo 25 de Jeremías, por qué Dios permitió que Babilonia se llevara cautivo a Israel, por qué a Babilonia y por qué 70 años. Todo eso tiene que ver con este texto. Otro día lo aclararé y daré detalles. Era algo que no se podía entender. Te pido que me salves. Y dices que mi salvación está en que me lleven cautivos. Es que a veces, como Dios hace el milagro, es un rompedor de esquemas. A veces el milagro viene de la manera que nosotros menos esperamos. ¿Sabes dónde estaba el milagro? En Jericó. No era en que Dios un día se levantara a Israel y que tuvieran un arma especial para volar las murallas de Jericó. No, ¿sabes cuál era el milagro? Da vueltas. Y llevar el arca y dar vueltas y dar vueltas. Eso no es una estrategia de guerra. Pero cuando obedecieron y fueron pacientes, vieron el milagro de Dios, cómo las murallas de Jericó cayeron frente a él. Porque cuando dejas a Dios ser Dios, Él te sorprende. Dejemos a Él, dejemos a Dios ser Dios. Le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y dice, bueno, más que triste, espérate, que esto ya no es tristeza normal. Esto es quebranto de corazón. Dice la Biblia, entonces temí. Claro, ¿cómo no vas a tener miedo, Nehemías? Porque todavía él no había visto cumplido el milagro. Porque hallar gracia delante del rey es que el rey me trate bien, se interese por mí. Pero si el rey me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? No, peor aún, tú estás quebrantado de corazón. Es normal que temiera. Porque estaba viendo lo opuesto al milagro. ¿Sabes por qué tuvo miedo Nehemías? Porque estaba prohibido estar delante de un rey, reflejar tristeza. Y si ya es quebranto, imagínate. Y para apoyo de eso, aparte que en la historia se puede apoyar todo esto, pero para dar un texto bíblico que es mucho mejor, mira lo que dice Esther capítulo 4 verso 2, hablando de Mardoqueo, y dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adelante de la puerta del rey vestido de cilicio. O sea, estaba penado por la muerte estar triste delante de un rey. Estaba penado por la muerte infundir tristeza al reino. Por eso es que él tiene miedo. Y por unos momentos es lo opuesto al milagro. Pero cuando es lo opuesto al milagro, ese mismo día, en ese mismo momento, había ocurrido algo, y es que el rey se había metido en guerra con Dios, porque Nehemías le estaba diciendo, Señor, dame gracia, y por otro lado el rey, a los que veía tristes los mataba. Era una batalla de guerra, Dios con el rey, a ver quién gana. ¿Y sabes quién ganó? Pues gana el que siempre gana, hermanos. Ganó el Dios de los cielos una vez más. Porque dice el verso 3, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no va a estar triste mi rostro? Cuando la ciudad, la casa y los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y el rey me dijo, ¿y qué cosa pides? ¡Ay, qué bien! Escuchen, segundos antes era lo opuesto al milagro. Pero de una conversación a otra Dios cambió el curso de las aguas. Y cuando menos se lo esperaba, llegó su milagro. Oh, yo no sé cuántos hoy en Conquistando Corazones están esperando un milagro de Dios, y tras ese milagro vendrá una obra de restauración. Yo te digo, sigue insistiendo en la presencia, no dudes, mantente en fe, deja que Dios haga las cosas, porque no sabes cuándo Dios puede cambiar tu suerte. Y cuando dice, ¿qué cosa pides?
¡Ay, padre! Dice el texto, el verso 4. Entonces oré al Dios de los cielos. ¡Ay, Dios mío! Si esto no hay quien lo aguante. Pero no estás 4 meses orando. Y cuando el rey te dice, ¿y qué pides? Tienes que orar. Fue una oración, hermanos, que quizá duró segundos. Fue una oración, que me imagino yo, hermanos, sin dañar el canon bíblico, me imagino yo que la oración sería, por unos momentos cerró sus ojos y le dijo, Señor, gracias. Porque esto era lo que estaba esperando. Gracias por haber recibido, por haberme dado el milagro. Gracias. Entonces oré. Esa frase entonces oré es que cuando él vio cumplido el milagro, porque si el rey le dice ¿qué pide? Ya no le mata. Sabe que en ese momento ya ha hallado gracia delante del rey, ya tiene el milagro. Pero aunque tiene el milagro, él le sigue pidiendo ayuda a Dios. Tiene el milagro. Pero no solamente quiere el milagro, quiere tener al Dios de ese milagro. No sé si estoy siendo claro en esta noche. Me dan lo que necesito. Me acabas de dar el milagro que necesito. Sí, pero es que yo te quiero tener a mi lado con este milagro. No es que tú me das el milagro y ya me olvido de ti. No es que mientras lo necesitaba te quería a mi lado, pero ahora que lo tengo ya no te necesito. No. Nehemías no era así. Te pido el milagro, pero es que ahora que lo tengo, te quiero conmigo a mi lado. No te separes de mí un instante. Ay, Dios mío, si necesitamos el corazón de Nehemías, mis amados. Capítulo 17 de Lucas, verso 14. Cuando él los vio y les dijo, id, mostraos al sacerdote, 10 leprosos, y de camino fueron sanos. Verso 15, entonces uno de ellos volvió glorificando a Dios. Pero no eran 10 los que habían sido sanos. Sí, ¿cuántos volvieron? 1. Porque de los 10, 9 solamente querían al milagro, pero no al Dios de los milagros. Pero ese no solamente quiso el milagro, también le quiso a él. Jehová Jireh, Jehová proveedor, el que se provee. Yo quiero a Dios que me puede suplir, pero también te quiero a ti. No solamente quiero que sacies mis necesidades. Jehová Rafa, el sanador, yo quiero sanidad, pero te quiero a ti, que eres el Dios de la sanidad. Jehová Nisi, mi bandera, quiero que me ayudes a tener victoria, pero te quiero a ti en mis victorias. Ese es el éxito, mis amados. No sé si alguien me está entendiendo, que por lo menos me escriba por ahí, amén. ¿Qué cosa pides? Le dijo Artajerjes. ¿Qué pides? Él llevaba 4 meses orando, ¿verdad? Cuando le dice ¿qué pides? Él ya tenía carta blanca. Él podía pedirle lo que quisiera al rey. Pero ¿sabe lo que le pidió? Lo que él había esperado. Él quería recursos. Él quería recursos. Cuando durante 4 meses le pidió el milagro. Cuando recibe el milagro, él no cambia el plan. Porque otro bueno, ya han pasado 4 meses, 120 días, están a 1500 kilómetros. ¿Qué quiero, señor rey? Pues ¿qué voy a querer? Que me den más tiempo libre. Que me des unas vacaciones. Que yo quiero una casa más grande. Yo también quiero eso. No. Él no cambia el plan. Y no cambia el plan porque el verso 5...
Y le dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Verso 6. Resumen final. Entonces el rey me dijo, escuchen, y la reina estaba sentada a su lado. Esto tiene mucho de eso, de que la reina estaba a su lado. Eso da para un estudio, hermanos. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Dice, y le agradó al rey enviarme después que le señalé el tiempo. Vamos a ver, le estaba pidiendo a Dios un milagro, ¿no? Vamos a ver si esto que sucedió no se llama milagro. Dijo, vale, ¿qué quieres? ¿Ir a Judá? ¿A reedificarla? Sí, mi rey. Ya, pero ¿y cuánto vas a tardar, hijo, en reedificarla? Tendrás que decirme tiempo. Yo quiero entender que no le dijo el tiempo exacto, quizá le dijo el tiempo aproximado. Pero en el verso 2, él fue enviado, ¿sabes cuándo? Dice en el mes de Nisan, verso 1, en el año 20 del rey Artajerjes. ¿Sabes lo que dice el capítulo 13, verso 6? Léanlo. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Es decir, que después de 12 años todavía estaba metido en asuntos de restauración. Quizá no estuvo los 12 años allí, él iba y venía, se ausentaba y volvía, quizá venía, trataba asuntos con el rey, volvía a ir. 12 años y todavía no ha terminado. Muy bien, el tiempo, ¿cuánto te va a llevar? No sé, le dijo años, bastantes, porque eran 12 y todavía no había terminado prácticamente. Mira el verso 7. Mira el verso 7. Esto ya es increíble. Además le dije al rey, es como, bueno, ya puestos, si le place al rey, que me dé cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Le dio límite, o sea, en cuanto a tiempo no le puso límites. Eso se llama una excedencia, en términos laborables. Gente que está trabajando legalmente, le sucede un asunto personal, le pide a la empresa una excedencia que es, yo no trabajo, yo no cobro y cuando quiera puedo venir y seguir en mi puesto de trabajo. Eso es una excedencia. Y eso lo inventó Nehemías, porque el rey se lo concedió. Y eso era imposible, que le concedieran una excedencia a un copero. Pero vamos, si es que eso no hay por dónde agarrarlo. Y más cuando el papá de ese rey se ha muerto por no tener un copero de confianza. Ahora ya tienes uno que es Nehemías, que es bueno, no le sueltes. Dejarle suelto era la evidencia que era un milagro de parte de Dios. El milagro se ve en el tiempo. Número 2, verso 7. El milagro se vio en los permisos. Te doy permisos para que nadie te moleste en el camino. Verso 8. Pero también dame cartas para Asad, el guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Número 3, recursos ilimitados. Tiempo ilimitado. Permisos ilimitados. Recursos ilimitados. Eso era lo que necesita. Pero es que para guinda del pastel, el rey aún le regala otra cosa más. Dice, espera un momento. Dice, y le dio las cartas, dice, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Dijo, espérate, llévate mi escolta real. Encima le escoltaron. No vaya a ser que camino a Judá alguien se quiera meter contigo. A mi escolta real, iros. ¿Quién se quita la escolta real y se la da a un copero?
con recursos ilimitados, con permisos ilimitados, con tiempo ilimitado. Y si todo eso lo llevaba Nehemías a cabo para levantar un gran ejército, intentar reconquistarle o entrar en guerra con él o desaparecer. Pero es que Dios había hecho el milagro. Le pidió gracia. Le pidió un milagro. Dios le concedió una excedencia, permisos ilimitados, recursos ilimitados, una escolta real. ¿Sabe qué se cumplió en Nehemías? Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Para llevar una obra de restauración necesitaba un milagro. Y vaya, si Dios no le concedió ese milagro, por supuesto que lo hizo. Les espero en la próxima clase para seguir en esta aventura preciosa en la que Nehemías va a llegar a Jerusalén. Y si quieren saber cómo continúa, les espero. Gracias en esta noche, Señor.